Pues nada, muchísimas gracias. Y tengo que decir que me encuentro muy a gusto en este ambiente académico. De hecho, no es la primera vez que vengo y de verdad que estar aquí es como pez en el agua. Le agradezco a todos los presentes, a la universidad y en particular al señor decano y al señor vicedecano, que ya sabemos la estrecha relación que nos une y la verdad lo a gusto que estamos siempre departiendo de lo divino y de lo humano. Hoy vamos a hablar sobre el tema de Cataluña. Ni que decir tiene que esto es un ámbito muy reducido y que yo no quiero llegar aquí y dar un sermón que aburra a los peces. Se trata de que hablemos, de que intercambiemos opiniones, de que sea un coloquio. De todas formas, yo voy a exponer algunas ideas generales al principio para que sirvan de base a la disertación posterior. Miren, y me gustaría empezar con una imagen, quizás un poquito frívola, pero que tal vez nos puede ayudar a reflexionar. Ahora, con los medios de comunicación tan modernos que tenemos con los smartphones y demás, siempre nos envían fotos y nos envían cosas que nos llaman la atención. Y me enviaron hace tiempo una fotografía que me llenó de terror, me asustó muchísimo. No era porque tuviera nada en particular, era por el contexto, por la situación. Era la fotografía de una lavadora ardiendo, no tenía otra cosa. Pero claro, que llegues a tu casa y te encuentres la lavadora en llamas, se me antoja a mí como una situación verdaderamente crítica. A mí me ocurrió eso y francamente no sabría qué hacer. Y estaba pensando en esos accidentes domésticos, que por cierto me ha dicho algún médico que el hogar, el ambiente doméstico es quizás uno de los escenarios más peligrosos de la vida cotidiana. Estaba pensando que si alguien nos invitara a cenar a su casa y entráramos en la cocina y viéramos la lavadora ardiendo y viéramos allá a la familia tranquilamente cenando y comiendo sin preocuparse, nos parecería algo de locos. Lo mismo que si viéramos una olla a presión que estuviera a punto de estallar, echando pitidos, con vapores. Claro, y esta imagen me hace pensar en lo que está ocurriendo en Cataluña, porque vivimos en un país muy desarrollado, donde la gente tiene un nivel de vida alto, tenemos nuestro trabajo, vamos al médico, hay seguridad en las calles, pero en realidad hay una bomba de relojería en los cimientos del país, que es Cataluña. Lo vemos en la prensa y nos parece algo casi pintoresco, pero la verdad es que es un peligro tremendo. Encierra un desafío al Estado de Derecho inimaginable, como se ha dicho, y no creo que sea ni muchísimo menos una exageración. Es el mayor reto que tiene el Estado español desde que se recuperó la democracia, desde el final de la dictadura. Si leemos la prensa, veremos que son muchísimos los temas jurídicos que salen. Que digo yo, si hay que dictar una orden o no de detención, si se puede hacer una investidura telemática, cuáles son los plazos para la convocatoria de nuevas elecciones, muchísimos temas. Por supuesto que podemos hablar de ellos, pero ahora que estoy en un ámbito académico, en un templo de la sabiduría, a mí me resultaría más agradable hacer un enfoque más genérico, casi filosófico, por supuesto desde el punto de vista del derecho, pero tengamos una vista más profunda, una penetración más intelectual. Retornemos a la clásica confrontación que hay entre la ley y la justicia, entre la legitimidad y la legalidad. Todos tenemos claro, como juristas que somos, que lo que está ocurriendo en Cataluña, el desafío a que está sometiendo el Estado el independentismo, es ilegal. Es ilegal porque viola no solo la normativa más ordinaria, sino la ley de leyes, que es la Constitución, y todo el bloque de constitucionalidad. Pero esto que es para nosotros tan obvio es un argumento que tiene poca fuerza persuasiva fuera de nuestras fronteras. Por mal que nos pese, el sector independentista, este movimiento soberanista, encuentra en el extranjero mucho más eco del que nosotros pensamos. Nosotros vemos la televisión y leemos la prensa española, pero hoy día a través de Internet es muy fácil ver los informativos de otros países y leer los diarios digitales. Y si los vemos con calma, vemos la prensa francesa, la prensa inglesa, ya no digo, si vamos a los Estados Unidos, veremos que estos independentistas, estos separatistas, gozan de mayores simpatías de las que nosotros estamos dispuestos a reconocer. ¿Por qué? Ahora está de moda la utilización de un concepto que es el de la construcción de un relato.
no se trata de una palabra nueva, no es un vocablo nuevo, es lo que los anglosajones denominan discurso y lo que en el ámbito de la francofonía se conoce, perdón, al revés, lo que en el ámbito de la francofonía se conoce como narrativa, narrativa y discurso. Nosotros hablamos de relato. Bueno, el relato independentista, el discurso, la narrativa independentista es muy potente, muy potente. ¿Por qué? Vamos a ver si somos capaces como académicos, ustedes académicos, Tribunal de la Sabiduría al que me someto con toda humildad, de hacer un esfuerzo mental para situarnos fuera de nuestros esquemas. Cuando hablas con un extranjero le dices, mire, es que lo que está haciendo esta gente es ilegal, va contra la Constitución. Pero te responde, hay un pueblo, el catalán, que quiere ser independiente. ¿Por qué no se lo preguntas directamente en un referéndum? Hace ya muchos años, antes de que esta olla, que está a punto de reventar, estuviera ya amenazando con incendiar toda la vivienda, que le preguntaron a un catedrático canadiense de origen ruso, Víctor Ignatieff, muy famoso en su país, sobre el problema catalán. Y él dijo, mire, yo no soy secesionista, ya sabéis el problema que hay allí con el Quebec y demás. Dice, pero por la experiencia que tenemos aquí con el Quebec, lo que yo os recomiendo a los españoles es que hagáis un referéndum. ¿Que lo vais a ganar? Lo vais a ganar. Y entonces desactiváis el movimiento independentista. Entonces, claro, ahí en el extranjero te dice, ¿por qué no hacéis el referéndum? Que es ilegal. Bueno, pero la ley no son las tablas mosaicas. La Constitución se puede interpretar, seguro que hay alguna salida. Si un pueblo quiere ser independiente, ¿por qué no le permitís expresarse? Esta es la narrativa, el relato, el discurso, me atrevería casi a decir la episteme en términos de Michel Foucault, que es muy potente, y que podemos hablarle de artículos, de leyes, de normativas, pero en una conversación en un bar, o incluso en un ámbito académico, fuera de nuestras fronteras, es muy difícil de rebatir. Bien, si yo estuviera hablando en un bar, pues hablaría de manera distinta de cómo estoy hablando ahora. Este argumento es una falacia desde el punto de vista de la retórica clásica. Es un sofisma de Aristóteles, es una falacia de Cicerón. ¿Por qué? Vamos a razonar como juristas. Y es muy importante que reflexionemos sobre este punto. Hay un pueblo que es el catalán que quiere ser independiente, o que por lo menos hay un importante sector de ese pueblo que quiere la independencia. ¿Por qué no se lo preguntamos? Bien, eso es una ideología. El independentismo es una ideología como cualquier otra. Hay otras ideologías que son el unionismo, como dicen en el extranjero, que quieren que Cataluña pertenezca a España. En una sociedad democrática, en principio, todas las ideologías son aceptables mientras se expresen dentro de los términos del respeto. Frente a la ideología independentista, hay una ideología unionista de aquellos que creen que España no se debe disgregar, no solamente dentro de Cataluña, sino en toda España. Si nosotros violamos la ley para dar un cauce de expresión a una determinada ideología, como es la separatista, estamos imponiendo la fuerza al violar el ordenamiento jurídico en detrimento de otras ideologías que a priori son igualmente válidas. Se lo he expresado formalmente, abstractamente, pero voy a entrar en un planteamiento más concreto. Miren, yo trabajo en Guadalajara, vivo en Madrid, pero yo soy cordobés, yo nací en Córdoba. Y yo entiendo que Cataluña es también parte de mi país. Si Cataluña se proclama independiente mañana por un referéndum que únicamente se lleve a cabo dentro de esa región, a mí me están amputando una parte de mi país y me están afectando a mí también. Te pueden decir, bueno, es que eso es una ideología centralista. Bueno, es una ideología, la de que quiere mantener la unidad de España. En principio, ni mejor ni peor que otras ideologías que quieran romper España. Cuando se produce una confrontación de ideas en un Estado democrático y de derecho, la única forma de solucionarla es
por los mecanismos legales. Como los que quieren la ruptura de España son minoría, no les queda más remedio que arbitrar mecanismos ilegales y arroparlo bajo una bandera de justicia. Pero, señores, cuando dicen los extranjeros que un pueblo quiere la independencia, lo único que están es dando carta de naturaleza a un sector independentista frente a otro que no lo es. Es ideología disfrazada de justicia. Y es un argumento estrictamente lógico-jurídico, no estoy entrando a decir cuál sea mejor o cuál sea peor. Y dicen, bueno, es que no hay un principio a la autodeterminación de los pueblos reconocido en las Naciones Unidas. Sí. Les digo más, incluso hay situaciones en las cuales la ley tiene que ceder ante la injusticia. Recordemos el famosísimo tratadista Radbruch, que escribió su obra después de la Segunda Guerra Mundial como una reacción de la justicia contra las experiencias totalitarias. Claro, si en Cataluña hubiera una situación de opresión contra un pueblo, contra una minoría que estuviera siendo perseguida, entonces indiscutiblemente la legalidad de la unión, del unionismo español, por decirlo así, sería una legalidad totalitaria, opresiva y por lo tanto no legítima, ilegítima. Pero yo les pregunto sinceramente, ¿en Cataluña, la Cataluña de hoy día, se violan los derechos humanos? Cuando disfruta de un grado de autonomía altísimo, cuando tiene un nivel de vida de los mayores de España, cuando puedes hablar a favor del independentismo sin ningún problema, cuando el catalán se enseña en las escuelas. La única forma de superar y saltarnos la legalidad de nuestra Constitución sería la de decir que el régimen español viola los derechos humanos, pero eso no es así. Las aspiraciones independentistas del pueblo catalán obedecen a motivos ideológicos, no de defensa de los derechos humanos. Y en una democracia, todas las ideologías tienen que someterse a la regla del ordenamiento jurídico. El ser independentistas no les da una superioridad moral con respecto a los que sean unionistas. Yo no me quiero enrollar, no me quiero extender en cuestiones estrictamente sociológicas, pero el problema que tenemos en España, y lo digo porque yo he vivido mucho tiempo en el País Vasco, es que todos, nosotros incluso de una manera inconsciente, consideramos que el nacionalismo regional es justo y que el nacionalismo español es injusto. Es decir, aunque luego después nosotros esto no lo aceptemos con un acto consciente, pero inconscientemente, sin darnos cuenta, le damos una carta de legitimidad a los independentismos regionales y consideramos, yo no digo fascista ni franquista, pero sí reaccionario o muy de derechas, el defender la unidad de España. Y es por este mecanismo inconsciente por donde se ha colado esta legitimidad del proceso separatista que les ha permitido construir un relato persuasivamente más potente que el contrario. Miren, podemos hablar de la historia. Yo tengo aquí un librito precioso escrito por un francés que se llamaba Charles Sorel, que era un historiador de la monarquía absoluta francesa, que vivió a caballo entre Richelieu y Mazarino, y que está fechado pues, en aquellos momentos trágicos en torno al año 1640, que es cuando se segregaron de España Portugal y Cataluña. Y bueno, es muy curioso porque escribe un manifiesto que se llama En defensa de los catalanes, y lo que viene a propugnar es que los catalanes tienen que pertenecer a la monarquía francesa. Y apoya la rebelión que en aquella época tuvo lugar contra España. Como ustedes sabrán mucho mejor que yo, la rebelión tuvo su origen en la unión de armas del conde duque de Olivares, que quiso poner una situación verdaderamente extraña. España tenía un imperio inmenso que comprendía no solamente las colonias de Castilla, sino también de Portugal y las posesiones en Europa, pero resulta que solamente lo sostenía militarmente el reino de Castilla. Se elaboró un estudio económico en virtud del cual cada uno de los reinos de la monarquía tenía que aportar
un contingente de soldados. Bueno, pues los catalanes, el Reino de Aragón, dijeron que no, que evidentemente ellos no estaban dispuestos a eso. Y se generó un conflicto que trajo como consecuencia la rebelión armada, que tuvo que ser aplastada, pero el Estado español no tuvo la suficiente fuerza y se independizó Portugal. Es una historia de todos conocida. Hoy día se repite en cierto modo esa situación, porque lo que alegan los propagandistas o los ideólogos, lo digo sin matiz peyorativo, del independentismo, es que Cataluña contribuye con más impuestos, con más recursos económicos al Estado de lo que recibe y que ha habido un proceso de recentralización. Bien, cuando a ustedes se le plantea este relato, ¿qué es lo que tienden a decir? No es verdad. No es verdad, pues porque resulta que Baleares contribuye más, Madrid contribuye más, La Rioja o no ha habido un proceso de recentralización. Estamos de nuevo cayendo en esa trampa inconsciente. Aquí lo que hay que decir, pues a lo mejor es cierto, ha habido un proceso de recentralización. A lo mejor Cataluña contribuye más de lo que recibe. ¿Y qué? Es una política, la política que han elegido los representantes del pueblo español. Si a ustedes no les gusta, pues concurran a las elecciones y propongan otra política. Dicen, no, es que, claro, concurrimos con el resto de los españoles. Pues volvemos al principio. En tanto no se cambie la ley, ustedes son españoles. Y si quieren cambiarla, tendrán que hacerlo por los mecanismos legales. Y si quieren hacerlo por la fuerza, o una de dos. O se amparan en la defensa de los derechos humanos, que no es el caso, o son un puñado de delincuentes y van a la cárcel, así de claro. Es una construcción lógico-jurídica y es triste que los españoles no lo veamos con claridad y que sucumbamos a un relato propagandístico que está arraigando fuertemente fuera de nuestras fronteras. Miren, les digo que esto es la historia que se repite porque aquí tengo otro libro muy interesante escrito por el periodista García Abad, que es Cataluña, 10 horas de independencia, que son otros sucesos más recientes, ya no tanto, que hace casi un siglo. Pero bueno, todos hemos conocido a alguien que vivió en aquella época, eso es curioso. Yo he hablado con mis abuelos, yo he hablado con veteranos de guerra, no está tan lejos, está muy lejos y muy cerca. Y de nuevo vuelve a repetirse, esta vez incluso con mayor exactitud. Cuando se proclama la República en España, en el año 31, pues Cataluña se proclamó independiente. Y como ustedes saben, e insisto, lo saben mejor que yo porque son académicos, varios ministros de la República se personaron en Cataluña y le dijeron a Maciá, o una de dos, o te reintegras a España o te reintegramos. Y no les quedó más remedio que tragar. Y en el año 1934, pues hubo una proclamación de la República ya distinta porque habían disfrutado de una autonomía durante tiempo y entonces la Generalitat había podido crear unas estructuras de Estado e incluso a llegar efectivos para la construcción de un incipiente ejército nacional. Resulta verdaderamente interesante que se les habían transferido las fuerzas del orden incluso más de lo que hay ahora, porque no solamente tenían a los mossos, sino que también se les había transferido la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, que esto la gente no lo sabe. Entonces se encontraron en el 34, cuando Companys proclamó la República independiente, con 7.500 hombres, en teoría armados, para defender. ¿Y qué hizo el Estado español de la época? Envió el ejército y los aplastó. Punto, sin ningún tipo de contemplaciones. Miren que hoy día los independentistas han diseñado un plan que les ha salido mal. Les ha salido mal, ¿por qué motivos? Pues porque la situación no es la misma que había en el 34 o que había en el 40, en 1640. Era todo como de oropel, un juego. Ellos creían que el Estado español iba a sucumbir, que iban a lanzar a la gente a la calle y que se iba a producir la desconexión del resto de España. Y se han encontrado de nuevo con un Estado que no estaba dispuesto a ceder.
Lo que ocurre, si leemos este libro, que es muy interesante, es que hoy día el control del poder es distinto. En aquella época los independentistas tuvieron que mandar sus tropas a los puntos clave, radio, correos, ayuntamientos. Hoy día las cosas no funcionan así. El poder no es local, es virtual. Hoy día lo que hay que hacer es controlar los sistemas de comunicaciones electrónicas y los sistemas de transferencia bancaria y económica. Hoy día, por mucho que yo mande a mis tropas y ocupe la televisión, si no tengo el control del espacio para mandar las señales, si no puedo ordenar una transferencia bancaria, puedo hacer lo que me dé la gana, pero soy independiente solamente en mi imaginación. Por eso, en la estrategia independentista es clave contar con el apoyo internacional. Si se ponen a su disposición sistemas bancarios alternativos y se les otorgan redes de comunicación virtual a través de servidores que estén ubicados más allá de nuestras fronteras, un movimiento de estas características sí que podría triunfar. Claro que hay otro elemento que no hay que perder de vista, y para esto hay que retornar al siglo XVII, y es que si Cataluña y Portugal lograron desafiar al Estado español fue porque tenían a Francia detrás, indiscutiblemente. Hoy día España es un país muy desarrollado, con unas credenciales democráticas intachables, con una potencia económica envidiable, y en principio ni a Francia ni a nadie le interesa ponerse en contra de España. En principio no, pero quién sabe lo que puede ocurrir mañana. Vivimos ahora mismo en una época internacional muy volátil. Fíjense que ha ganado el señor Trump en América, cosa que jamás hubiéramos pensado. O que tenemos en Rusia a Putin, que es un personaje muy difícilmente catalogable. Que el Reino Unido se ha marchado de Europa. Dicen que de la Unión Europea, no, se han marchado de Europa. ¿Que las tornas internacionales cambien algún día? Yo no lo daría como algo absolutamente imposible. Por eso tenemos que armarnos ideológicamente, y cuando digo armarnos ideológicamente no lo digo desde el punto de vista de la política o de la propaganda, sino desde el derecho, para defender sin ningún complejo de culpa nuestra Constitución. En España se respetan los derechos humanos y los catalanes tienen un nivel de vida, sin ir más lejos, superior al que hay en mi Córdoba natal. Que, por cierto, me permito contarles casi un chascarrillo, una broma, que Andalucía también se declaró independiente. Hubo, precisamente por aquella época, un marqués, ¿no?, o un duque, ¿no?, de Medina Sidonia, creo que se llamaba, no sé, no me acuerdo. Pero no se le ocurrió nada más que proclamar el reino independiente de Andalucía. Bueno, pues a punto estuvo de ser guillotinado, evidentemente. Señores, no estamos jugando con fuego. Perdón, no estamos jugando con fogueo, estamos jugando con fuego. ¿De acuerdo? Y sobre todo, por una cuestión de derechos humanos. Miren, y termino ya. Como muy bien han dicho en la presentación, yo soy representante de una plataforma a favor de la despolitización de la justicia. Y nosotros, precisamente, de lo que estamos en contra es de la politización. Y como jueces y ciudadanos defendemos la licitud de todas las ideologías. La independentista, la primera, creo que lo he dicho al principio. Pero el objetivo de los independentistas, como saben que no pueden lograr la independencia legalmente, es hacerlo de facto, una situación fáctica. Porque ya saben ustedes que la soberanía es algo material. Fíjense en el derrumbamiento de la Unión Soviética, la legalidad de aquella época la tenía el Soviet Supremo, pero nadie lo obedecía. Quien mandaba era Yeltsin. A ellos les hubiera gustado crear un espacio donde el poder fáctico estuviera en sus manos. Pues muy bien, en ese caso, la plataforma a la que yo represento ha elaborado un estudio, que se los paso si lo quieren analizar, yo simplemente se lo dejo sobre la mesa, sobre cómo sería la situación de la justicia en esa Cataluña unilateralmente desligada. Y miren, es un estudio muy sesudo, no voy a entrar ahora en detalles, pero lo que les voy a decir es que no habría seguridad de que se respetase la tutela judicial efectiva. Y la tutela judicial efectiva está en la base de los derechos humanos.
A mí se me puede reconocer el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, al matrimonio, a la educación, pero si no tengo una instancia jurisdiccional que me lo haga efectivo, es papel mojado. El Poder Judicial que resultaría en Cataluña en esa situación fáctica sería, tal como se establece en la propia ley de transitoriedad aprobada por ellos, un poder dependiente del Ejecutivo independentista. Dependiente del Ejecutivo independentista. Permítanme el juego de palabras. Porque el Consejo General del Poder Judicial, que es la institución equivalente en su ordenamiento jurídico, sería una comisión mixta, cuyo presidente sería el presidente de la Generalitat, cuyos miembros serían elegidos por el Parlamento independentista. Y ya acabo. Se crea una situación dramática para los jueces que estamos, yo no estoy allí, pero estuve, los jueces que están allí. ¿Qué pasa si mañana se crea esta situación fáctica y, de hecho, en Cataluña el Estado español deja de tener soberanía? Pues hay unos funcionarios, que somos un poder del Estado también, no lo olviden, que nos vemos en territorio comanche, si me permiten la expresión. Habría que hacer las maletas e irse a casa y abandonar la familia, el colegio de los niños, la hipoteca. Una situación verdaderamente dramática que, por cierto, no solamente afectaría a los jueces, sino a miles, por no decir a millones, de ciudadanos españoles que se verían perseguidos. Pero lo que quiero decir es lo que nos interesa ahora mismo, es que si los jueces tienen que emigrar de Cataluña, van a ser reemplazados, como se prevé en la propia ley de transitoriedad, por jueces sustitutos nombrados por la autoridad independentista, o sea, por jueces comisarios. Estamos retrocediendo en las garantías democráticas décadas, por no decir siglos. En ese Estado independiente, el ciudadano que tuviera un problema se encontraría con un juez comisario en una situación en la cual la independencia y la imparcialidad judiciales serían mera literatura, porque la política habría reemplazado al derecho. Y con esto ya no los aburro más. Son unas reflexiones que dejo en voz alta y con toda la humildad, porque indiscutiblemente en un ámbito académico es el de la diosa razón y lo primero que hay que decir es que uno puede estar equivocado. Muchas gracias. Muchas gracias.